Ok, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de temas cruciales para la equidad y la justicia social. La violencia de género, la diversidad sexual, la discriminación y el rol fundamental del Estado y la sociedad civil en la construcción de una sociedad más inclusiva. A lo largo de este episodio exploraremos desde la definición de violencia de género hasta cómo la discriminación afecta a las personas LGBT y qué podemos hacer para avanzar hacia la igualdad. Quédense con nosotros. Bueno, empecemos. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es toda acción que causa daño físico, psicológico, sexual, económico o simbólico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquier persona, en su mayoría recae sobre las mujeres, debido a las desigualdades estructurales que existen entre géneros. Esta violencia no se limita a la agresión física, también incluye la manipulación emocional, el control económico y la explotación sexual, entre otras formas. Es importante entender que la violencia de género no es un problema aislado, sino una manifestación de las estructuras patriarcales que aún prevalecen en muchas sociedades. Esas estructuras perpetúan la idea de que los hombres tienen más poder que las mujeres, lo que conduce a la normalización de la violencia y la discriminación. Es fundamental que entendamos que la violencia de género es una problemática sistemática y no algo que se da de manera individual o aislada. Tiene raíces mucho más profundas que deben ser abordadas desde la base. Claro, y por eso vamos a profundizar más sobre cómo se manifiesta esta violencia en diferentes formas. Pero antes me gustaría preguntarles, ¿alguna vez han reflexionado sobre cómo las estructuras patriarcales se infiltran en la vida cotidiana? Incluso en cosas tan pequeñas como las expectativas sociales que tenemos sobre los géneros. Ahora hablemos de los tipos de violencia de género. El primero es la violencia física. Esta es quizás la forma más visible de violencia. Incluye golpes, agresiones, lesiones e incluso la muerte. La segunda es la violencia psicológica. A menudo más difícil de identificar, esta violencia incluye manipulaciones emocionales, amenazas, humillaciones y control sobre la vida personal de la víctima. La tercera es la violencia sexual. El abuso, el acoso, la explotación y otras formas de violencia sexual son manifestaciones brutales de la violencia de género que buscan someter a la víctima a través de la dominación sexual. La cuarta es la violencia económica. Este tipo de violencia se refiere al control sobre los recursos financieros, limitando la independencia económica de la víctima y obligándola a depender del agresor. La quinta y última es la violencia simbólica. Incluye la representación de los géneros en los medios de comunicación y la cultura, a menudo reforzando estereotipos que limitan el papel de las mujeres en la sociedad. Como vemos, cada una de estas formas de violencia tiene un impacto profundo en la vida de las mujeres y, por ende, en la sociedad en su conjunto. Como sociedad, debemos reconocer todas estas formas y no solo centrarnos en la violencia física, que es la más visibilizada.
Ahora, ¿por qué ocurre esta violencia? Las causas son estructurales y están profundamente vinculadas al patriarcado. En muchas sociedades, las normas y valores sociales dictan que los hombres deben ser dominantes y las mujeres sumisas. Estas ideas están tan arraigadas que a menudo ni siquiera las cuestionamos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos oído frases como los hombres no lloran o las mujeres deben de ser cuidadoras? Estas ideas son ejemplos claros de cómo la sociedad refuerza los roles de género tradicionales, lo que puede alimentar la violencia. Exactamente. Y aunque esas frases pueden parecer inofensivas, refuerzan una estructura desigual y violenta que afecta a todos, no solo a las mujeres. La educación y el entorno familiar juegan un papel muy importante en cómo aprendemos estos roles. Ok, la violencia de género no solo es un problema social, también es una grave violación de derechos humanos. Las mujeres tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Cuando una mujer sufre violencia, estos derechos son vulnerados a través de leyes y políticas. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección de estos derechos. Es esencial que todas las personas, sin importar su género, puedan vivir una vida libre de violencia y discriminación. No es solo una cuestión de justicia para las víctimas, sino de justicia para la sociedad en su conjunto. Y esto es lo que necesitamos ver más a menudo en las políticas públicas, que la violencia de género sea reconocida como una violación de los derechos humanos y no solo como un tema aislado o personal. También es importante hablar de la relevancia legal. Para proteger a las mujeres y a las personas que sufren de violencia de género, es fundamental crear leyes y políticas públicas que no solo prevengan, sino que también sancionen adecuadamente este tipo de violencia. Lamentablemente, en muchos lugares las leyes existentes no son suficientes o no se aplican correctamente. En algunos casos, las víctimas se enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la justicia debido a la falta de recursos o a la discriminación dentro del sistema judicial. Por eso es tan importante tener marcos legales que sean inclusivos, accesibles y eficaces para garantizar la seguridad de todas las víctimas. Además, la capacitación de quienes administran justicia es crucial para que puedan abordar los casos con la seriedad y perspectiva que se merecen. Sin duda, la educación juega un papel crucial en la transformación social. Para erradicar la violencia de género, debemos comenzar por educar a las nuevas generaciones en la igualdad, el respeto y la empatía. Los programas educativos deben abordar los estereotipos de género y promover la igualdad entre hombres y mujeres. Así es, y eso no solo debe ocurrir en las escuelas, sino también en casa y en los medios. Las familias, los medios, responsabilidad compartida en educar en la equidad. Ahora pasemos al tema de la diversidad sexual. En una sociedad democrática es fundamental reconocer y respetar todas las orientaciones sexuales. La diversidad sexual no es solo una cuestión de tolerancia, sino de pluralismo. Aceptar que las identidades y orientaciones sexuales son diversas y válidas. Las personas LGBT tienen derecho a ser quienes son sin miedo a ser discriminadas y la sociedad debe aprender a respetar esas identidades en su totalidad. La discriminación contra las personas LGBT sigue siendo una realidad. La homofobia como una manifestación de inequidad
se presenta de muchas formas, desde el rechazo social hasta la violencia física. A menudo las personas LGBT enfrentan exclusión, marginación y en muchos casos una falta de acceso a servicios de salud, educación y empleo. ¿Qué puede hacer el Estado para solucionar esto? El Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas que promueven la igualdad, la inclusión y los derechos humanos de las personas LGBT. Estas políticas deben incluir reformas legales que aseguren la protección ante la discriminación, acceso a servicios de salud adecuados, educación inclusiva y la creación de espacios seguros para las comunidades sexuales minoritarias. La sociedad civil también juega un rol esencial. Las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBT son vitales. Estas organizaciones brindan apoyo legal, psicológico y social, además de ser espacios de resistencia ante la discriminación. Es necesario seguir apoyando estas iniciativas, ya que juegan un papel clave en la transformación social. Por lo que, en resumen, la violencia de género y la discriminación social contra las personas LGBT son problemas interconectados que necesitan ser abordados con urgencia y compromiso a través de leyes inclusivas, la educación y el trabajo conjunto de la sociedad civil. Podremos avanzar hacia un mundo más justo para todos. Ok, muchísimas gracias por escuchar. No olviden suscribirse para más episodios sobre estos temas cruciales. Hasta la próxima. Que tengan buen día.